Muy bien amigos, continuamos en esta mañana muy especial de viernes 2 de julio de 2021, en esta sumada en el Portal de América, y hoy realmente es una sumada, hemos sumado muchísima gente, afortunadamente. En esa columna que nosotros recordamos hace algunas horas la participación tan particular del ingeniero Yunis el 20 de mayo en el webinar El futuro del turismo, el nuevo futuro del turismo. Hablábamos de que Yunis citó una encuesta de Bloomberg destacando la imparcialidad de la consultora por estar fuera de la actividad, y dijo que un 86% de las personas consultadas por Bloomberg postergarán sus viajes aéreos considerados no indispensables, inclusive hasta después que se determine que la pandemia está totalmente controlada. Nosotros decimos que es un dato de la realidad que hace meditar en serio, máxime a quienes como nosotros estamos totalmente convencidos de que el viajar en avión es muy seguro y que hay poquísimas posibilidades de contagio gracias a la eficaz renovación del aire por los filtros idóneos que están utilizando las aeronaves. Esto creo que nos pone de frente a una realidad contundente y puede empezar a responder esa pregunta que hacemos desde el título: ¿estamos lejos o estamos cerca de la reactivación? Agustín. Definitivamente no estamos cerca, estamos lejos, dependiendo lo que signifiquen 2 o 3 años para cada uno, ¿no? Para nuestra industria creo que 2 años más, 3 años más es una eternidad, porque venimos ya de 15 meses y como les decía antes, venimos en nuestro país de 2 años aproximadamente, donde esto ya había comenzado. Y la realidad es que yo lo que veo es que hay que ser bastante claro con el huésped y con el cliente. Hablábamos el año pasado de que ese huésped está buscando hoy seguridad a través de la limpieza, y antes la seguridad la buscaba en otros aspectos. De hecho, el ingeniero Yunis habla de la seguridad transversal en uno de sus principios que él deja. Y la realidad es que en algunos destinos se está dando una reactivación más rápida y más potente, principalmente del segmento leisure, que es el segmento de esparcimiento, y en otros destinos eh, pareciera 86% un número bastante alto. Hoy si miramos unos números que da la Organización Mundial del Turismo acerca de los destinos que tienen más alto porcentaje de vacunación, vemos una estimación de un 76% de empezar a movilizarse hacia ese destino, y en los países que están menos vacunados, perdón, esos son los menos vacunados, y los más vacunados en el orden del 40%. Pero quiero volver al inicio, que es: tenemos que transmitir seguridad, tenemos que adaptar los protocolos. Nosotros tenemos hoy por hoy protocolos que están realizados hace 15 meses, donde ya tenemos 15 meses de aprendizaje de qué sucede con la pandemia, y a su vez tenemos que seguir comunicando que somos un destino seguro en todos sentidos, y eso va a ser tal cual está sucediendo en otros lugares, que primero se animen los que están más cerca, y luego se empiecen a animar los que están más lejos. Definitivamente, tanto las compañías aéreas como los hoteles han tomado todos los recaudos suficientes para que ese huésped o ese cliente pueda movilizarse o pueda hospedarse, minimizando todo tipo de contagio que uno pueda imaginarse. Se entiende que cuando uno se ve a un lugar cerrado, de repente como un avión, uno pueda sentirse que tiene más posibilidades de contagio, puede tener un poco más de miedo, pero la realidad es que hay muchas aerolíneas que han tomado muchos recaudos, hay hoteles que también han tomado recaudos en cuanto a la limpieza y sus protocolos, y eso hace que ya con estos 15 meses hemos comprobado que el virus no se transmite de la forma que nosotros pensamos, y que sigue siendo la vacuna una de las grandes salidas que van a tener los destinos.
por otro lado, la conciencia que tengan esos huéspedes a la hora de cuidarse y a la hora de buscar propuestas serias que le ofrezcan seguridad a través de la limpieza. Muy bien. Nosotros en estos programas de radio de Portal de América hemos insistido muchas veces con que el turismo no contagia, lo que contagia es el incumplimiento de los protocolos. Es un poco una aseveración que la hemos conversado mucho con Ricardo Terán y con Ramón en los programas anteriores. Pero digo, esto, la idea que nosotros tenemos aquí, y ahora ya te doy la palabra, Miguel, para reiterar esta misma cuestión de acuerdo a la encuesta de Bloomberg, lo que necesitamos nosotros es bajar a tierra con la mayor sinceridad posible y con la mayor dosis de experiencia que tenemos todos los que estamos aquí para poder ir eliminando sanatas, ¿no? Es decir, nosotros estamos en la búsqueda que hace el Liceo permanentemente, todos los días, cotidianamente, de los principales portales del mundo para compartir con nuestros seguidores. Y no sé, descartamos el 90% de las noticias, porque vienen siempre sesgadas, vienen siempre con un interés comercial subyacente, ya no es subyacente, ya es explícito, ¿no? Adelante, Miguel. Bueno, primero con respecto a la encuesta de Bloomberg. Me cuesta entender la encuesta de Bloomberg porque no sé cuál hubiera sido la respuesta con respecto a viajar previa a la pandemia. Tal vez la gente que no estaba dispuesta a viajar, a desplazarse por distintos motivos, tal vez era un porcentaje también muy alto. Entonces, así solo el número no lo interpreto. Hago esta referencia por la aclaración que hacía el ingeniero Yunis de comparar esta encuesta con encuestas que podrían ser sesgadas porque venían con un interés sectorial, ¿no? Pero aún esta que no viene del sector, el hecho de no poder compararla es una pregunta que yo no sé, creo que en Estados Unidos, o mejor dicho, el porcentaje de la población en el mundo, en el primer mundo, que viaja de la forma que nosotros entendemos este turismo, no debe ser tan alta. Entonces, el 100% menos ese porcentaje me parece que puede ser también un número importante que comparado con el 86% no nos impresione tanto. Después, con respecto a esta cuestión, ¿no? del miedo al turismo, el miedo al turismo no, el miedo a contagiarse. El turismo es una actividad humana y corre, creo, los mismos riesgos que otras actividades, por supuesto. Hay una cuestión que es el cruce de fronteras. Una cosa es la circulación de una determinada enfermedad en un ámbito y otra es que se cruce. Bueno, pero hay procedimientos. Es una responsabilidad más que nada de los gobiernos y de comunicarlo adecuadamente, que cumplen con los protocolos, porque la solución no es cerrarse, la solución es generar una puerta que tenga la confiabilidad, ya sea, no sé, no soy especialista en esto, ¿no? Pero hay procedimientos como para poder decir pasa puerta A, pasa puerta B, y entre el pasaje de la puerta A y la puerta B descartamos toda posibilidad de que se esté introduciendo un nuevo virus dentro de un país. Y no sé, el esfuerzo de lograr eso me parece que es mucho, que compensa, porque el asumir de cerrar un país así y no buscar un plan B, me parece que el plan B siempre va a ser más económico que las consecuencias de no hacerlo. Me refiero a un tema histórico, ¿no? En el siglo V a.C. fue la guerra del Peloponeso y Pericles gobernaba Atenas y hubo una peste y Atenas se cerró y perdieron la comunicación terrestre con el puerto del Pireo, el puerto militar tal vez más antiguo del mundo. Y los espartanos y todas las otras ciudades-estado de alrededor lo aprovecharon muy bien, sitiaron Atenas y Atenas perdió la guerra y murió muchísimo porcentaje de la población por la peste. Haciendo un análisis con el diario del lunes, tal vez le hubiera sido más favorable a Pericles pelear la guerra en simultáneo con la peste y no recluirse adentro de las murallas de Atenas. Entonces me parece
que se ha perdido muchísimo tiempo en trabajar seriamente en una solución no marketinera, sino una solución que nos aísle uno por uno de los peligros de la pandemia. Hay algunos que son conocidos, hay otros que nos pueden sorprender, pero la transición, o sea, el traspaso de un pasajero que entra a un país con un virus, creo que ya tiene que haber procedimientos como para aislarlo. Yo viajé mucho toda la vida y viajé mucho durante la pandemia y sigo viajando. Yo no sé, tomé más de 20 aviones desde octubre hasta acá, tuve coronavirus, estuve internado en un hospital, o sea, viví con todos los protocolos, viví con toda la responsabilidad, me enfermé, tengo las 2 dosis, pero mi vida no cambió prácticamente. Y veo la cantidad de actividades humanas, de cosas que podrían volver a funcionar si tuviéramos, primero, confianza en los gobiernos y simultáneamente que los gobiernos hicieran las cosas bien para no defraudarnos. Cuando viajé la primera vez, que yo estaba acá en Asunción y me fui a Buenos Aires, cuando se estaba cerrando todo hace un año y pico, yo entré Ezeiza mezclado con un vuelo de Alitalia, y estábamos mezclados Aerolíneas Argentinas y Alitalia en el mismo lugar. Y llenamos una declaración jurada que no me la pidió nadie y la tiré en un tacho de basura. Automáticamente, acá estaba todo el mundo asustado, pero no había nadie tomando medidas. Listo, eso ya me hace dudar, y por supuesto que en ese momento yo diría, si tengo la oportunidad de viajar la semana que viene voy a tener cuidado porque voy a mezclar con lo que veía por la televisión en la fila del avión. Pero si veo que hay procedimientos, si veo que hay estadísticas creíbles, si veo que hay un trabajo responsable, inclusive en países irresponsables como Argentina, que todo funciona mal, que todo es trampa, inicialmente con el gobierno, pero que de golpe, no sé, un grupo que tome conciencia y que contraten y que hagan un procedimiento como corresponde, y listo. Mi respuesta ante si voy a subirme al avión va a ser sí, me voy a subir al avión, porque confío en el procedimiento, en los que lo realizan y en los que lo ordenan. Y eso va a ser, ojalá se haga lo primero, ¿no? Que se haga responsablemente ese procedimiento. Y después que la gente lo entienda y que confíe. Con respecto al procedimiento, soy escéptico, por supuesto, porque ya vemos los gobiernos, no pueden llevar un avión carreteando en la pista, imagínense volando en la tormenta. O sea, no están preparados, son unos mediocres y unos chantas, y en muchos lugares además deshonestos ladrones. Pero cuando, pongámosle que eso se cumple, la otra parte, que es la que la gente le pierda el miedo, eso es marketing. Y la opinión pública, los miedos y todo, pueden ser manipulados de cualquier forma, para bien o para mal. Entonces, creo que la solución está en encarar un procedimiento, una solución técnica, científica, hacerla cumplir, garantizar el cumplimiento. Todo lo demás se va a precipitar. Me preguntaban a mí si me volvía a subir a un avión, digo no, porque me voy a mezclar de vuelta con los italianos que están viniendo. Veo un procedimiento como corresponde, como los que vi después, me subí a 20 aviones. Y creo que eso va a empezar a suceder. Es más, pues, la preocupación es que realmente se hagan las cosas bien, a la preocupación de que la gente vuelva a confiar. Creo que la gente se la puede engañar y eso sería terrible si el paso primero no se hace en forma responsable. Y hacerlo es imprescindible, porque en un naufragio, en este momento hay gente que está en los pisos, en las cubiertas inferiores del barco, y hay gente que está arriba. Bárbaro, la gente que está arriba se la cuida, pero la gente que está en las cubiertas inferiores hay que rescatarlas. Una pequeña incomodidad de los que están arriba se justifica para salvar la vida de los que están abajo. Y ahí tiene que haber alguien que tenga la responsabilidad sobre esas dos vidas para tomar las decisiones correctas. Ok, gracias Miguel. Lo que nos deja esta reflexión tuya es volver al tema de las dudas, volver al tema de cómo es que podemos tener el acceso, o mejor dicho, la claridad
para determinar cuál es el camino a seguir. ¿El camino a seguir es el de Israel? ¿El camino a seguir es el del Reino Unido? Ya sabemos que el de la región prácticamente no conviene ni hablarlo, salvo algunas excepciones puntuales como pueden ser Chile y Uruguay con respecto al tema de la vacunación y a la salida que se está logrando. Pero entrar en esa especulación sería generar de pronto discusiones que no vienen al caso. Agustín, llegados a este punto, antes de pasar a otros de la disertación muy valiosa de Eugenio Yunis, ¿cuál es la salida que estás avisorando? Nosotros hemos insistido mucho en nuestros intercambios en este mismo programa con nuestros corresponsales en la necesidad de la intervención conjunta o de la aparición en escena conjuntamente de los organismos internacionales, llámese Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial del Turismo, por ejemplo. Es necesario definir de una vez por todas las etapas de un eventual pasaporte sanitario. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la verdad? ¿Para qué lado tenemos que ir? ¿Cuál es tu mirada, Agustín? Como les comentaba antes, que la vacunación va a ser la clave. Hoy estaba leyendo un artículo donde hablaba claramente de qué estaba sucediendo con los países que tienen mayor porcentaje de vacunación y cuáles no. Y la vacunación hoy por hoy transmite seguridad. Los países que se han vacunado, tomando el ejemplo de Estados Unidos, hoy tiene un movimiento en algunos lugares que es impresionante. Hoy uno ve tarifas en hoteles tal vez hasta más altas que prepandemia. Hay una gran necesidad de salir, de moverse. No me acuerdo cómo lo mencionaba Yunis, pero la realidad es que estamos hablando de buscar esas experiencias memorables o volver a vivir esos momentos que dejamos de vivir con la pandemia. Y en este destino en particular, o en este país en particular, en alguno de los destinos que tiene, se está viendo fuertemente. Y para mí la vacunación es clave, y también no olvidarnos, o sea, tomar a todo el universo que ya está protegido, ya sea a través de una vacuna o porque tiene los anticuerpos. Y si me vengo de nuevo a nuestro país, pensemos que ya hay un gran caudal de los principales países emisores que tienen o han tenido el virus o ya están vacunados, y eso nos puede favorecer para este pase verde, que ya hay muchas pruebas que se han realizado, que no tenemos que andar experimentando ni inventando cosas nuevas, sino que tenemos que ir a buscar los buenos trabajos que han hecho otros destinos y poder implementarlos acá. Veía en tu video del inicio la tecnología que tiene nuestro aeropuerto, que es impresionante, y tener esa posibilidad de poder adaptarse rápidamente a esta situación a través de la tecnología y a través de lo que decimos el contactless o el no contacto de las superficies, que tal vez hoy por hoy es una de las cosas que más miedo da. Y bueno, y creo que a través de eso podemos transmitir esa seguridad. Muy bien. Pero para mí, sí. Lo que decía es que para mí la vía de salida en este balance entre la salud y el turismo, yo la veo a través de la vacunación, sinceramente, ¿sí? O sea, empezar a intercambiar entre los países que ya están vacunados e incluir esta población que ya tiene anticuerpos, y con este pase verde que les comentaba antes. Muy bien, amigos. Hemos llegado a esa definición, la que decíamos recién, de que necesitaríamos varios programas para poder aclarar el panorama, para salir de la mejor forma y ver cuándo realmente se va a reactivar la actividad. Pero había una problemática anterior. Teníamos un estado de cosas cuando nos atrapa esta tragedia, este desastre que nos vino a nosotros en marzo del año pasado. Y Yunis dice, la pandemia
además de frenar drásticamente la demanda, ha puesto en evidencia varias de las carencias e impactos negativos que ya se estaban manifestando en numerosos destinos a través del mundo, incluida obviamente América Latina. Los objetivos de crecimiento indefinido, los flujos turísticos prevalecientes hasta 2019 en la mayoría de los destinos llevaron a un turismo mal gestionado, impulsado por fuerzas de mercado erráticas y con una visión muy cortoplacista que generó la destrucción irreversible del medio ambiente en muchos destinos, la implementación de modos de sobreconsumo que son insostenibles, grandes daños culturales a las comunidades y al propio patrimonio, una estacionalidad muy disruptiva de la demanda y consiguientes problemas de congestión que afecta a los turistas y también a los residentes en los destinos, su infraestructura, su planta de servicios básicos como el agua potable, el tratamiento de las aguas servidas, la red eléctrica, la conectividad y los espacios públicos, entre otros. Esto que en algún momento nosotros dijimos que los que estaban manejando el turismo en el mundo lo chocaron y generaron la turismofobia, es más o menos esto que me apropio de esta parte de lo que dijo Eugenio en el 20 de mayo. ¿Qué te sugiere, Miguel? Ese tema lo que me sugiere es que durante muchos años, y lo tratamos juntos también en algún momento en Punta del Este, que es el turismo, pero no el turismo, es el ejército de ocupación que a partir de una ventaja, de una oportunidad en el turismo, viene a hacer negocios cortoplacistas. En el momento aquel de Punta del Este se trataba de yo le llamaba el turismo inmobiliario, como pasó en Marbella, como pasó en muchos lugares, en Acapulco. Miguel, no entremos en ese tema porque ahí preciso 5 programas. No, bueno, pero esa cuestión de tratar a los destinos turísticos como la gallina de los huevos de oro, que la matan para ver si está repleta de huevos, y bueno, ahí uno solo y uno lo agarró y salió corriendo y dejó consecuencias muy graves. De trabajar en muchos lugares donde había un atractivo turístico y había tal vez la habilitación de algún aeropuerto cercano, y entonces los alcaldes de esa jurisdicción estaban empezando a imaginar un nuevo ciclo, que venían inversiones, que iba a haber puestos de trabajo, y algunos inmobiliarios y hoteleros que venían y les golpeaban la puerta, y se generaba todo un clima de euforia, pensando que todos se iban a convertir en un gran destino turístico donde la gente iba a tener oportunidades, donde todo se iba a desarrollar, donde le iban a poner la red sanitaria, donde iban a dejar de tratar los residuos tirados ahí en un pozo y los iban... O sea, imaginaban todo lo que en la maqueta le estaba diciendo. Me acuerdo en una reunión que estaba el presidente Lula en Brasil, estaba Melanie Griffith, Antonio Banderas, Fernando Alonso y Ronaldo. Y había un grupo español presentando un proyecto que era el Grupo Sánchez, un proyecto que nunca se hizo en la ciudad de Natal, en Brasil. Pero de esos había montones de grandes proyectos que, bajo el tema de la oportunidad de convertir en un gran destino turístico, lo que dejaron fue una depredación total, medioambiental, destrucción de la cadena económica que había, ¿no? Porque la gente que tenía una actividad primaria perdió la gente que laburaba con ellos, porque se fueron a trabajar de obreros de la construcción en el se hizo una burbuja en el precio de la tierra, no le arrendaron más el tipo que hacía tomates, el tipo entonces se mudó con los hijos a la ciudad, pero era más o menos como si le hubieran tirado una bomba. Esa forma de hacer turismo es equivalente a un ejército de ocupación que viene a depredar. Y eso en los casos extremos. Después hay casos intermedios. La llegada de los cruceros, que realmente no dejan dinero y le complican la vida. La isla de Roatán en Honduras, llegaron los cruceros, pusieron $60 millones cada uno en inversión, pero le hicieron de goma toda la red vial, porque la red vial era a nivel de la isla, una isla de 50 kilómetros de largo. Y ahora toda la red vial quedaba congestionada en el horario de cruceros por las combis, los taxis y todo. La persona que tenía que tener otra actividad económica no tenía
camino alternativo, porque había un solo camino. Le destruyó los puestos de trabajo, le generó una villa miseria, una bomba atómica la inversión. Una inversión que no generó ningún bienestar en el lugar, le generó todas las externalidades negativas. El tratamiento de la gente se desvela por turismo y lo pone, y qué bárbaro, qué progreso, y no se fija que se hace con mano de obra esclava. No le pregunta al taxista, llévame a donde vive la gente que trabaja acá, y se encuentra con unas barriadas que la gente vive en forma infrahumana. El turismo, desde el punto de vista negocio, pudo haber sido bueno, malo, regular, pero en la mayoría de los casos, desde el punto de vista de las ciudades, y sobre todo cuanto más chicas, porque tienen menos capacidad para absorber las externalidades negativas, fue realmente como si las hubiera invadido un ejército macabro. Y ahora la pandemia nos está planteando en unos lugares que están pasándola muy mal. En algunos casos me parece que sería bueno que no que la gente la pase peor, un alivio para la gente, pero que sí esas empresas realmente cambiaran su formato o desaparecieran, porque no contribuyen en nada y generan además una depredación, una situación que es contraproducente para la actividad turística en su conjunto. Muy bien. Esa es una mirada que siempre has tenido. Yo creo que en el tercer bloque o en el cuarto, cuando entren a aparecer Ramón y Ricardo, vamos a tener sus opiniones, sobre todo Ramón, que ha trabajado mucho en el tema del turismo residencial. Esto es lo bueno que tienen los debates, las diferentes posiciones y las diferentes realidades que tenemos que enfrentar. Esta es una realidad que no se puede ocultar, la que acabas de definir, pero el eje de esta discusión de hoy va a algo más, más contemporáneo, a algo que es lo que está pasando ahora, y yo quiero ir conjuntamente, ahora sí, con los comentarios o con las preguntas que nos pueda acercar esta audiencia tan prestigiosa que tenemos, a la mirada que tenemos que tener con respecto a la reactivación en sí de la operación del turismo. Yo no digo tomar por el atajo y generar de nuevo la turismofobia, pero ¿cómo se hace para reactivar primero el empleo tan necesario para la economía de todos los países del mundo entero, para después pasar a un espacio que lo plantea también Yunis y que lo tengo para el próximo bloque, que es justamente hablar del empleo y de la rentabilidad. O sea, el empleo para la gente común, para la gente de a pie, y la rentabilidad para quienes tienen que sostener el negocio. Pero ahora, en este punto que estamos, cuando nos quedan escasos minutos para terminar este segundo bloque, Agustín, ¿cómo podemos entrar a visorar? De alguna forma te cambio la misma pregunta que hice hace algunos minutos. ¿Para qué lado tenemos que agarrar para que no nos vuelva a pasar lo mismo que le pasó a Israel, que anunció la apertura y tuvo que volver a cerrar? Con Reino Unido lo mismo. Lo que está haciendo, y ahora sí, el gobierno uruguayo, ¿cómo lo ves? De retrasar, como se retrasó hasta ahora, la vuelta a la normalidad o el ingreso a la nueva normalidad, como vos decís. Por un lado, ya lo había comentado antes, pero la realidad es que opinar, o sea, en líneas generales lo que está haciendo el gobierno uruguayo me parece bastante acertado. Ellos manejan una serie de información y manejan una estrategia que uno desde este lugar la desconoce. Lo que sí podemos ver, los indicadores más tangibles, el avance de la vacunación es muy importante y se hizo en muy corto plazo. Hubo que retroceder bastante poco o casi nada en las acciones y en las medidas que se han tomado.
fue arriesgada la propuesta de no cerrar 100% el movimiento y la economía, y la realidad que algunos pueden tener algunas visiones diferentes, pero si estamos hablando de turismo y si estamos hablando de nuestro país, el poco negocio que había pudo poder seguir circulando gracias a esa medida. Y después, yo vuelvo a lo mismo, ¿sí? O sea, por dónde veo el camino, yo veo el camino aprendiendo de lo que ya se ha implementado. Yo he escuchado en estos tiempos ideas geniales y ideas que no tienen fundamento. Como recién mencionaba algunas de las personas que hablaron, algunas personas que proponen cosas sin fundamento, con bastante desconocimiento del sector. Y yo me voy más a lo tangible, ¿no? Me voy más a lo que ya está sucediendo, a lo que implementaban otros destinos, y creo que por ahí va la salida. Hablaste de Estados Unidos como uno de los ejemplos de reactivación. ¿Hay algún otro que te haya llamado la atención? ¿Hay algún otro que puedas comentar en ese aspecto? Me sorprendió, en realidad Estados Unidos me está sorprendiendo en este momento, que les comentaba, ¿no? Me sorprende los destinos que han tenido que volver hacia atrás, ¿no? Y la verdad que desconozco y no he leído acerca de ellos, pero me sorprende las recaídas que han tenido de repente en España, que ahí Ramón lo tiene mucho claro, pero de nuevo, aprender de eso, ¿sí? O sea, tenemos que ver qué sucedió, y tenemos que trabajar para que no nos pase a nosotros, básicamente. Pero en ese trabajar para que no nos pase a nosotros, ¿cómo ves el camino a tomar? Es decir, hay 1000 formas y hay distintas opiniones con respecto a ese camino a tomar, que nos puede sugerir, bueno, abramos con test de antígenos, abramos con vacunados y recuperados de COVID, abramos con distintas formas. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la frontera seca? ¿Dejamos de entrar solamente por aeropuerto y por puerto? ¿Cómo la estás viendo a grandes rasgos? No te pido que nos des una solución que de repente no tenemos ninguno de nosotros. No, definitivamente no la tengo, pero sí de manera gradual. Veo primero controlando los puntos que se pueden realizar, o sea, ejemplo, ya sea a través del aeropuerto o a través del puerto, son 2 puntos bastante controlables. Luego iría para lo que es la vía terrestre, la parte más compleja, principalmente por la cantidad de kilómetros que hay que cubrir. Y arrancaría con este pase verde, que no es más ni menos que lo uno, o sea, al inicio se hablaba de que ¿por qué me tengo que vacunar para poder moverme? Eso es restringir la movilidad. Y la realidad es que antes de la pandemia, a determinado destino, si no tenías una vacuna que te tenías que dar, no podías ingresar. Así que no es algo nuevo esto es algo que ya sucedía. Lo que pasa es que alrededor de todo se arma una nube de cosas que no ayuda, y no nos permite pensar de manera más eficiente la situación. Pero yo comenzaría por los vacunados, por los que ya tienen anticuerpos, y lo haría con los test como estamos haciendo ahora, para poder reactivar. Muy bien, gracias Agustín, gracias Miguel. Vamos rápidamente a una pausa y retornamos de inmediato para meternos en un tema que seguramente dará mucha tela para cortar, que es el empleo y la rentabilidad empresarial. Enseguida volvemos. Todos los miércoles, de la mano de nuestro corresponsal Alejandro Malo, apróntese a disfrutar de los especiales del PDA Brasil. Conozca mejor al gran país vecino, con imágenes impactantes y los detalles que solamente un enamorado de ese país puede ofrecer.